todos nuestros queridos hermanos y todos aquellos que estén conectados en esta hora, acompañando en esta transmisión. Un saludo cordial y la bienvenida para que compartamos juntos este tiempo de enseñanza bíblica, unos minutos de oración. Vamos a tratar de continuar con el tema que traemos. Es un poco complejo. Yo les solicito que por favor, eh, si tiene su cuaderno, su esfero, su Biblia, la tome para que tome algunas notas. eh, Estamos viendo aquí un mensaje para hablar por una hermana. Entonces, tome sus notas, tome su cuaderno, su bolígrafo, su Biblia, y vamos a estar atentos porque hoy voy a ir muy despacio para discernir lo que juntos, una de las señales que el Señor nos dio, la primera señal. Y porque acuérdense que estamos viendo que este tiempo que estamos viviendo no es un tiempo de juicio de Dios como algunos creen, no, es producto de la ira del hombre, la soberbia, la desobediencia y el pecado que ha llevado a la humanidad a tomar unos caminos equivocados en cuanto al manejo de los recursos naturales, de las riquezas, de la autoridad, del gobierno, de la política y todas esas cosas que rodean todo lo que es el andamiaje de un país. Vamos a darle gracias a Dios por esta oportunidad. Aprovechemos bien el tiempo y vamos a orar. Vamos a colocar delante de Dios una petición por una hermana muy querida de la iglesia que necesitamos pues perseverar en oración y creerle a Dios. Ayúdenos a creer por su sanidad, por su restauración, porque ella tiene una batalla bien fuerte con enfermedades. No es nada que ver con esta pandemia, sino con una enfermedad ya de varios años. Y entonces queremos que Dios haga un milagro en medio de la oscuridad, nos muestre su luz. Bueno, vamos a orar y vamos a colocar delante de Dios esta enseñanza en nuestras vidas, a pedirle sabiduría y a pedirle por la hermana Fabiola Hernández. Así usted no la conozca, de los que se están comunicando con nosotros, de los que están allí llegando, y pues nos acompaña a orar. Hay que orar cuando un miembro del cuerpo se duele, los demás nos duelemos con él. Y le decimos: Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, estamos aquí una vez más, Señor, en tu presencia, para darte la gloria, para darte la honra, para darte la alabanza, para darte la adoración, para exaltar tu nombre, no con palabras solamente, sino con un corazón sincero, un corazón abierto, dispuesto para ti, dispuesto, Dios mío, Señor, a recibir de ti la instrucción, la dirección de tu Santo Espíritu, Señor. Suplicar, Señor, bendito Dios, por nuestra hermana, Señor, que se encuentra hospitalizada, se encuentra recluida, Dios mío, Señor, en un centro hospitalario. Pedirte, Dios mío, que pongas tu buena mano sobre ella, Señor. Señor, que ella, oh Dios de los cielos, necesita de ti. Que ya creído en tu palabra, nosotros estamos clamando por ella, estamos orando, intercediendo todos los días, Señor. Porque tu palabra dice que tenemos que perseverar en oración por todos los santos. Y eso hacemos, Señor, conforme a tu mandato, conforme a tu ordenanza. Clamamos, Dios mío, porque entendemos que no podemos abandonar a nuestros hermanos, estamos limitados, Señor, por la distancia, estamos limitados, Dios mío, Señor, bendito Dios, por la presencia física, pero tu palabra nos enseña que Pablo decía que aunque estaba ausente del cuerpo, Señor, en el cuerpo estaba presente en el espíritu, y nosotros sabemos que tú nos has dado un mismo espíritu, Señor, un espíritu de fe, un espíritu de amor, un espíritu de gracia, y conforme, Dios mío, esa unidad que tú nos has brindado, Señor, bendito, para que seamos un cuerpo. Bendito Dios, aquí estamos para suplicar por ella, para suplicar, Dios mío, toque su cuerpo, envíes ángeles en su derredor, Señor, pongas una cobertura especial, Señor, que ninguna plaga inmunda, Señor, la vaya, oh Dios de los cielos, a tocar, porque tu palabra dice que la sangre del pacto
La sangre de Cristo, Señor, bendito Dios, es superior, Señor, que la sangre de los machos cabríos, Señor, purificaban la carne, Dios mío, es decir, Señor, se ponían sobre los leprosos para purificación y para el sacerdocio, para consagración, Señor. Cuánto más la sangre de Cristo limpiará, Dios mío, nuestras vidas, limpiará nuestros cuerpos, nuestras almas, nuestros espíritus, Dios mío, Señor, bendito Dios, para servirte, oh Dios de los santos. Aquí estamos para pedir por ella, para declarar bendición, para declarar sanidad, para declarar, Dios mío, Señor, que tú estás con nosotros, para declarar, Señor, que tú eres fiel, colocar juntamente con ella, Dios mío, las familias, colocar delante, juntamente con ella, Dios, también, Señor Dios Todopoderoso, aleluya, que seas tú, Señor, obrando en cada hogar, en cada familia, trayendo bendición, trayendo provisión que la necesitamos, Dios mío, trayendo restauración, trayendo gracia, trayendo, Dios mío, Señor, bendito Dios, paz. Sabemos, Dios mío, que estos días son difíciles para algunos, Señor, por no decir para muchos, Señor, pero sabemos, Dios mío, que las diferencias de carácter, las diferencias de pensamiento pueden traer contrariedad, pueden traer, Dios mío, Señor, momentos difíciles, Señor. Estamos pidiendo para que tú pongas tu mano poderosa y todo esto, Dios mío, resulte en un avivamiento en nuestro corazón, donde podamos, Dios mío, glorificarte, donde podamos exaltarte, donde podamos darte la gloria y la honra. Colocamos, pues, Señor, nuestras peticiones delante de ti y no te olvides, Señor, de tu sierva, Señor, Fabiola, que necesita, Dios mío, de tu intervención, necesita, como todos nosotros dependemos de ti. Tú eres nuestro médico, tú eres nuestra medicina, eres nuestro Dios, eres nuestro Señor, y eres, Dios mío, Señor, bendito nuestro proveedor. ¿De dónde vendrá mi socorro? No viene de los montes, viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay. Él no se dormirá ni se adormecerá el que guarda a su pueblo, Dios mío. No dará su pie al resbaladero, Dios mío, Señor. Y sabemos y entendemos que, Señor, estamos guardados por el poder de tu palabra, Señor. Y estamos, Dios mío, dispuestos, Dios mío, a perseverar, Señor, y a clamar de lo profundo de nuestro corazón para que día a día podamos, Dios mío, Señor, bendito Dios, Padre maravilloso, serte una ofrenda agradable, Señor. Ayúdanos, Señor, para que podamos entender la unidad, podamos entender la misericordia, podamos comprender la bondad tuya, Señor, y saber, Señor, que en ti están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del entendimiento, Señor. Honro tu nombre y bendigo tu palabra, y yo te pido la gracia, gracia delante de tus ojos, Señor, y gracia delante de tu pueblo, Señor, que está oyendo esta enseñanza, para que haya, oh Señor Dios, una edificación, para que podamos salir de los errores, podamos corregir nuestro camino y podamos, Dios mío y Señor, avanzar a la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Bueno, damos gracias a Dios y damos la bienvenida a los hermanos que están conectándose allí, y darle gracias a Dios, porque todas las cosas en el Señor nos ayudan a bien. Bueno, el punto que venimos tratando ya desde que empezó esta cuarentena es aclarándole al pueblo de Dios, para que a su vez con la instrucción que nosotros recibimos y lo que dice la Biblia, nosotros podamos presentar defensa con mansedumbre ante todo aquel que dice, que exija o que demande razón de la fe que hay en nosotros. Entonces vamos a poder contestar vamos a poder contestar, darle una respuesta que les quite el temor, que les quite ese pánico colectivo que se está dando a través de las redes, a través de los diferentes medios de transmisión, los noticieros. Unos dicen unas cifras, otros dicen otras, a saber si esas son ciertas o no. El hecho es que nosotros tenemos la palabra de Dios, y es por la palabra que nos vamos a guiar. Empezamos diciendo que esto no es juicio de Dios, y estamos demostrándolo con la Escritura, que los juicios de Dios se van Él no es un anciano, un viejito que está sentado en un trono con un manojo de rayos para que todo el que falle tirarle eso. Entonces también estamos hablando de... Perdón, que se está metiendo aquí. Se nos metió allí una transmisión por el canal Sello. Se filtró allí, perdón.
Estamos diciendo que, que la que no es un juicio de Dios, que esto es, esta pandemia que se está dando es creada en laboratorio, todo el mundo lo sabe, las noticias lo han proclamado, no es la primera ni será la última, pienso que es la ira, la soberbia, el orgullo del hombre, la altivez, el creerse en dioses que han hecho que, o que quieren gobernar el mundo, que quieren apoderarse de la riqueza del mundo, quieren gobernar, quieren mandar, quieren manipular y quieren tener un pueblo subyugado. Esto no es, vuelvo y le repito, de Dios. Esto es una pandemia que proviene del hombre. Dios la permite, amén, porque Él tiene control de todas las cosas, pero no es juicio de Dios, porque los juicios de Dios, estábamos diciendo, los dejó Dios en el Nuevo Testamento para el último día, que llama el día del juicio, de la revelación de la ira de Dios, del justo juicio de Dios. Entonces, hasta que no llegue ese final, no vamos a ver los juicios de Dios. Y nosotros como pueblo de Dios, dice la Biblia que Dios no nos ha puesto para ira, la ira, la gran tribulación, el juicio, sino para alcanzar salvación, para alcanzar misericordia por medio de Jesucristo. Bueno, estábamos viendo y explicando toda la cantidad de vertientes que tiene la falsedad y todo lo que hay, la apostasía. Dijimos que antes de que venga el Señor a hacer el juicio, a ejecutar el juicio, se va a manifestar la apostasía, que la apostasía es la manifestación del anticristo, que ese espíritu del anticristo, según la segunda carta de Juan, capítulo 2, verso 18 en adelante, se va a manifestar, que ya se han manifestado muchos anticristos y que por eso sabemos que es el tiempo del fin, que ese tiempo del fin empieza desde el Pentecostés y termina con el rapto, arrebatamiento de la iglesia. ¿Creen el rapto? No importa, póngale la venida de Cristo. Puede ser que piense que ya no hay o que no hay venida secreta, y está bien, eso no difiere con la enseñanza, no estorba la enseñanza, digamos la venida de Cristo. Nosotros entendemos, los que somos de esta vertiente de interpretación, creemos que sí, pero no importa. Lo importante es que usted sepa que esto no es un juicio de Dios, que es solamente la manifestación del tiempo del fin, en donde el carácter de los hombres en los últimos tiempos es alejarse de Dios. Eh, Respondiendo él, le están preguntando sus discípulos en Mateo 24. Déjeme, yo me ubico aquí un poquitico con mi Biblia. En Mateo 24, versículos 3 en adelante, estamos viendo, bueno, tomémoslo del versículo 1 para que usted tenga una mejor percepción. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él le dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea removida. Está hablando del templo de Jerusalén, que no sea derribada. Verso 3: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué cosas? Que no va a quedar piedra sobre piedra. ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Bueno, algunos intérpretes, teólogos y toda esta gente que está encargada de hacer sus comentarios y toda esta cuestión, dicen que es una pregunta de forma múltiple, otros dicen que son tres preguntas, otros que son dos. El hecho es que vamos a tratar de entender con una propósito, con una visión, con un enfoque. No nos vamos a complicar si esto es para Israel, si esto es para el tiempo del fin. Son señales que el Señor dejó del tiempo del fin, que si en ese tiempo del fin está hablando Israel o a la iglesia, son señales que van a ocurrir de todas formas en este último tiempo.
de modo que no nos vamos a enfrascar en eso porque pues hay mucho que tela que cortar y entonces se nos irá el tiempo y nos quedaríamos sin lo uno y sin lo otro. Yo quiero avanzar para demostrarle que el Señor dijo que estas son señales de los últimos tiempos. Entonces respondió Jesús, ¿cuándo serán estas cosas que señalará de tu venida, el fin del siglo? Dijo, mirad que nadie os engañe. Esa es la primera señal. Bueno, el templo de Jerusalén ya nosotros sabemos históricamente, en las enciclopedias se puede ver, no solamente en la Biblia, que en el año 70 vinieron los romanos y destruyeron a Jerusalén y destruyeron el templo, y de lo que del templo quedó fue pues lo que hoy se conoce como muro de los lamentos o de las lamentaciones. Y entonces no se cumplió la profecía. Sí se cumplió, no quedó piedra sobre piedra. Quiere decir que todo iba a ser derrumbado, aunque quedaron ruinas. Tiene que haber, Dios deja, pienso, en mi manera de ver, que si hubiera desaparecido todo el templo, iban a haber problemas, que nadie sabía dónde estuvo ubicado el templo o si existió de verdad. Entonces el Señor, pienso que al dejar esas ruinas y a los judíos conservarlas como algo muy sagrado, está dando testimonio de que allí hubo un templo y que allí se cumplió la palabra que dijo el Señor. Bueno, sigamos. Dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida. La primera señal es: mirad que nadie os engañe. Hemos estado hablando de la apostasía, hemos visto diferentes formas de engaño. Ahora esta señal. Y entonces dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Bueno, aquí ya el engaño, ya hablamos de muchas formas de engaño, que los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria del mundo, la avaricia, la disipación, todo eso ya quedó, ya lo analizamos, y eso es parte del engaño, ¿no? Que el que es oidor de la palabra y no únicamente oidor, no hace lo que la palabra dice, él se engaña a sí mismo. Esa es otra forma de engaño que luego la hablaremos. Pero aquí dice, vendrán muchos diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Esa señal es para Israel o para la iglesia. Ya le dije, tomémosla como señal de los últimos tiempos. Si es antes, después, se demora un poco más, un poco menos, es señal, es la primera señal, de tal manera que esta señal es muy importante. Vamos a mirar primero a definir qué es lo que quiso decir el Señor, porque perdón, a nosotros, por ejemplo, si vienen a decirnos, mire, que Cristo vino, mire, por ahí anda en una camioneta último modelo, se bajó del avión, o está en Francia, en Italia, viene para acá, para Sudamérica, después va a hacer una gira por África. Entonces yo creo que eso es ridículo. Ahora hemos visto que muchos se han proclamado Cristo, nosotros sabemos, ni siquiera, a mí yo ni siquiera tengo, me queda tiempo, ni pierdo mi tiempo mirando esas tonterías o tontadas, como dicen algunos hermanos. Bueno, entonces vamos a mirar qué es lo que el Señor nos quiso traducir, qué es lo que nos quiso decir. Primero definamos qué es la palabra Cristo. Cristo es una palabra que en griego tiene un significado, se traduce a los demás idiomas. En griego es Cristo, en hebreo es Mesías o Cristos, y Mashiach, ¿no? El Mesías. Eso significa ungido. Eso significa ungido. Entonces Jesús es el Cristo porque un ungido, uno untado, uno tocado, digamos, si se pudiera decir así, amasado en las manos de Dios. Eso quiere decir más o menos la idea. No vaya a tomarlo literal, por favor. Es una forma que le quiero expresar lo que quiere decir Cristo. Es uno que ha sido consagrado por Dios, ungido por Dios. ¿Con qué lo ungió? Con el Espíritu Santo. Entonces nosotros sabemos que el Espíritu en el Antiguo Testamento se ungían los reyes, se ungían los sacerdotes y se ungían los profetas derramándole una redoma de aceite sobre su cabeza. El aceite es una figura, una representación del Espíritu Santo. Entonces ese Cristo es uno que ha sido consagrado por Dios, ungido por el Espíritu Santo para la misión
redentora, la misión salvadora. Por eso en ningún otro hay salvación. En ningún otro, no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en que los hombres puedan ser salvos. ¿Por qué? Porque a él escogió Dios, a él lo ungió Dios, a él lo envió Dios. Él vino con una misión específica. Él no vino a la tierra para que usted y yo consigamos plata, para que tengamos tesoros terrenales, para que tengamos casa, carro, beca, finca, para tener, cambiar de mujer, para cambiar de marido, para deleitar. Él vino para traer la salvación. Esa es la palabra Cristo. Entonces en griego es Cristo y en hebreo es Mesías, traducido al español lógicamente. Entonces eso significa que él ha sido consagrado por Dios con el Espíritu Santo. Por eso dice cómo Dios ungió con Espíritu Santo y con poder. Ahí no, ese versículo no lo aclara. Eso lo encontramos en el capítulo 3 de Hechos, versículo 19. Cómo Dios ungió con Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo esto anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces él vino para librarnos de la obra del diablo, él vino para librarnos de las enfermedades, de lo que nos tenía oprimidos. Ya ayer hablamos que por cuanto los hijos participamos de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tiene el imperio de la muerte, y librar a todos los que por el temor a la muerte estaban bajo esclavitud, bajo el dominio del diablo. Entonces ahora nosotros no tenemos por qué tener temor, porque ya él nos redimió, nos rescató. La palabra redimir es rescatar, por precio, ¿no? Él pagó un precio, no al diablo, al Padre, porque Dios no hace tratos con el diablo. Un cristiano, nadie, no hay ninguna comunión entre la luz y las tinieblas. Eso es claro en la Biblia. Ahora, él es el Mesías esperado por Israel y enviado al mundo por el Padre. Él tenía que venir a Israel primero. Por eso la Biblia dice que la salvación viene de los judíos. Entonces, él es el Mesías esperado por Israel. Israel, ¿por qué lo espera? De ahí es que viene nuestro nombre, cristianos. ¿Y por qué somos cristianos? ¿Porque somos ungidos? Sí, porque cuando creemos en Cristo se nos da el Espíritu Santo para que nos guíe y para que hagamos la obra que tenemos que hacer, que esto es lo que mucha gente no entiende. Soy cristiano porque hice una oración de fe una vez, una oración que porque pronto estaban el predicador allá dando su mensaje evangelístico, y la mujer o la suegra le pegó un empujón así con el codo y cayó allá a la plataforma, y entonces quedó entre los que estaban recibiendo haciendo la oración del penitente. No, Jesucristo fue ungido con poder, con el Espíritu Santo, para hacer bienes y librar a todos los oprimidos por el diablo. Y él dijo, de la manera que el Padre me envió, así yo los envío. Bueno, esto ya es parte de otro tema. Entonces ahora, la palabra Cristo quiere decir ungido, quiere decir lleno de gracia. Esto en castellano proviene del griego Krestos. La palabra original en griego es Krestos. Escuche bien, el cual a su vez proviene del hebreo Mashiach. El Mesías era Mashiach. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Traducido al castellano es Mesías, ¿no? Cuando, por ejemplo, ya le dije, se ungía un rey. Entonces él viene como rey para los judíos, viene como el profeta prometido. Moisés dijo, profeta os levantará el Señor como a mí, a él oiréis, el hombre que no oyera al tal profeta será cortado entre el pueblo. Entonces venía primero a Israel, y de Israel pues se extendía la salvación para todas las familias de la tierra, lógicamente. Y entonces, ¿por qué le estoy dando estas pautas? Porque es necesario aprender, es necesario como sacar tanta religión, tanto hierro, tanta manipulación que se nos ha hecho con la doctrina. Ya hoy en día no usamos al Espíritu Santo para poder entender las cosas. Ahora hay que usar una cantidad de elementos y cosas y
conceptos humanos, cuando la interpretación de la Biblia tiene que ser el mismo que le escribió, el que nos diga qué es lo que quiere decir. Lógicamente necesitamos el estudio, necesitamos los maestros, para eso pues, los maestros, lógicamente, y tenemos que aprender de ellos. Entonces ya hemos ido aprendiendo poco a poco y podemos ir transmitiendo, dando de gracia lo que Él nos da de gracia. Bueno, entonces ahora Él es el rey de Israel, el rey prometido. Lo que pasa es que el Señor dijo, mi reino no de este mundo. Y allí podemos entender que Él vino, fue a redimirnos para establecer su reino aquí en la tierra, que eso lo va a hacer, pero al final de todo este complejo, a veces inentendible para muchos, programa de Dios para con el hombre. Bueno, vamos a mirar, yo a leerles una porción bíblica, anoten estas citas, por favor, las que estoy hablando, en Deuteronomio capítulo 17, versículos 14 y 15. Hay una, porque yo tengo que argumentarle, tengo que darle argumentos valederos, no solamente hablar y hablar y hablar y no demostrar. A algunos no les gusta que uno diga tanto versículo y tanta cosa, pero es necesario. Esto es una enseñanza, esto no es una exhortación, no es una predicación, no es animándolo, no, es demostrándole por las escrituras que no estamos bajo el juicio de Dios, sino que estamos bajo el sistema del mundo, que se ha llegado a estos límites inalcanzables ya de justicia, digámoslo así. Deuteronomio capítulo 17, versículos 14 y 15 dice, cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella y la habites y digas, pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere, de entre tus hermanos pondrá rey sobre ti. No podrás poner sobre ti hombre extranjero que no sea tu hermano. Por eso en Israel cesó el gobierno monárquico. Israel no tiene rey. ¿Desde cuándo? Desde que ellos no aceptaron a Cristo, desde la cautividad. Ellos cuando fueron cautivos a Babilonia, hasta ahí llegó el orden monárquico de Israel. Estuvo en cautividad, estuvo 2000 años por fuera de su territorio y entonces no sin territorio donde habitar. El 14 de mayo de 1948 se le otorgó el territorio que tiene hoy, que no se lo otorgaron, era el territorio que Dios le había dado y Dios se encargó de que el mundo se lo devolviera. Qué hermoso y qué bueno es la profecía bíblica y qué bueno es entender todas estas cosas, porque también el Señor nos va a otorgar y nos va a dar lo que sus promesas dicen, la bendición, prosperidad, fortaleza, salud y todo lo que Él prometió en su Biblia, nos lo tienen que entregar. ¿Quién nos lo va a entregar? Dios nos lo va a entregar. ¿Cómo lo va a hacer? Él tiene sus métodos, Él tiene su forma, Él tiene su tiempo y Él es soberano, él es un rey de reyes y señor de los señores. Entonces a muchos engañarán. ¿Por qué? Entonces quiere decir que esta profecía se cumplió en Israel, se cumple, se sigue cumpliendo. Ayer le decía, hay profecías de múltiple cumplimiento, a veces 2, 3 veces se cumplen, a veces más. Y aquí dice, y a muchos engañarán. Bueno, ahora, yo quiero hablarle rápidamente de esto. Esta palabra que le estaba hablando del original griego, eh, eh, tiene que entenderse que para el cuarto y quinto siglo antes de Cristo era usada por los griegos. Esta palabra Crestos fue utilizada en Grecia antes de Cristo, 5 siglos antes de Cristo, y quiere decir que tenía que ver con los oráculos. Un oráculo era la respuesta de un Dios por medio de un hombre. Y entonces ellos la usaban esta palabra para declarar los oráculos. Entonces, de esos oráculos, ellos tenían respuesta de sus dioses paganos.
la interrupción. Bueno, entonces, ¿cómo se van a manifestar estos falsos cristos? Eso es muy bueno entenderlo, porque dice uno, bueno, a mí me van a decir que uno que vivió, murió y resucitó. De la manera, dice el apóstol Pablo en la carta de los Corintios, capítulo 5, segunda carta de los Corintios, capítulo 5, versículo 14 al 17. Dice, de tal manera que de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y si a Cristo Jesús le conocimos así, ya no le conocemos de esa forma. Porque el que está en Cristo es una nueva criatura y las cosas viejas pasaron, ahora son hechas nuevas. Ahora el Cristo nuestro, el Cristo que me redimió, el Cristo que hizo una obra, la hizo una obra terrenal. Entonces, ese está sentado a la diestra del Padre, el reino no sirve ninguno más. Eso se lo va a repetir porque habrán personas que se unen con nosotros a la enseñanza y no van a entender, y no quiero que ninguno se quede sin estas verdades espirituales. Por eso téngame paciencia. Bueno, entonces, vamos a mirar cómo se manifiestan los falsos cristos. Digamos, hoy en día se usa la palabra Cristo, pongámoslo en la forma actual, no nos vamos a ir a lo histórico porque pues, nos llevamos mucho tiempo hablando de los oráculos de Delfos, o sea, toda esa historia que es ciertísima, y ni hablar de los dioses paganos, de los griegos, de todos esos dioses, porque entonces pues ahí se puede tornar un poquitico como para muchos fanática de la enseñanza y para otros pues como sin fundamento, ¿no? Entonces vamos a mirar, hoy en día, por ejemplo, se utiliza mucho la palabra ungido. Hoy llegamos a, no hablemos de otra religión, hablemos de nosotros para no meternos en problemas. Entonces, con ustedes el ungido del Señor fulano de tal. Falsos cristos, miremos nomás para empezar, que ya han habido, se han manifestado, ¿no? En el siglo XVIII se manifestó una cantidad como 20, en el siglo XIX, perdón, en el siglo XX se manifestaron también como otros 20, tal. Jim Jones, está ese Miranda, no recuerdo el nombre, que decía que era Jesucristo hombre, y ahora después de que murió, entonces ahora se ve la mujer con que Jesucristo es ella, que Jesucristo es mujer, y todo eso. Entonces han salido muchos y han engañado a muchos. Hay una cantidad de gente engañada con eso, gente que ha conocido la verdad pero que no se ha ceñido a la palabra, no ha vivido la palabra, y entonces se le ha abierto una puerta de engaño, y un poco de levadura leuda toda la masa. Nosotros no podemos permitir el engaño. El Señor dijo, mirad que nadie os engañe. El apóstol Pablo dice, mirad que nadie os engañe en ninguna manera. Entonces, una de las señales del fin es el engaño. En este engaño, entonces se van a levantar falsos cristos. Entonces, un Cristo entonces es un ungido, uno designado por Dios para traer la gracia salvadora. Tenemos entonces ahora que entenderlo en base a la palabra, porque uno que es constituido por Dios, uno que es constituido por Dios, que tiene que ver con la salvación que Dios quiere darle al hombre. Ese es un ungido, uno que es revestido del Espíritu Santo. Por eso le puse el ejemplo de Cristo. Cristo fue ungido con el Espíritu Santo y con poder. O sea, el poder de Dios se manifiesta a través del Espíritu. Y hay un montón de textos que pues no le voy a nombrar porque pues no quiero radicalizar tanto en un solo punto de la enseñanza, sino que tenemos que avanzar lo que sea posible, porque esto se demora un poco. Entonces, vamos a ver. Entonces, en base a eso, dice, y él mismo constituyó, Efesios 4:11, dice, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros pastores y maestros.
a fin de perdón, a unos apóstoles, profetas, evangelistas, me quedaba por fuera el evangelista, pastores y maestros, a fin, con un propósito, con una finalidad, con un encargo de perfeccionar a los santos. La palabra perfeccionar no es que usted sea perfecto, porque nosotros sí nunca vamos a alcanzar la perfección en esta forma humana, terrenal, pasajera. Todos tenemos defectos y unos pues somos sanados de esos defectos, somos curados, somos levantados, a veces quedan residuos, vestigios, otros no se dejan tratar por el Señor, otros no obedecen la palabra, otros creen una parte, esta parte sí, pero esta parte no, y bueno, en fin, hay algunos que creen en la prosperidad, pero no creen en el que prospera, y entonces hacen de la prosperidad como un Dios, ¿no? Entonces, primeramente, entonces a Dios designó a Cristo y es el ungido de Dios. Ahora, Dios, lo dice la Biblia, eh, dice que Él estableció 5 ministerios. En estos 5 ministerios, para esta época, porque ha habido engaño durante toda la historia de la iglesia, pero para esta época se manifiestan en los ministerios. Entonces tenemos 5 ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Bueno, miremos qué es un apóstol. Un apóstol es uno que fue designado por Dios, que la palabra apóstolos, que es la palabra original que se utiliza, traduce enviado. Entonces Jesucristo es, dice la carta a los hebreos, dice: considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. Cristo no vino a ser un ministerio apostólico, lo que está diciendo: considerad al enviado de Dios, al ungido, al enviado de Dios, al ungido de Dios, a Cristo Jesús. Al apóstol es enviado Cristo Jesús. Si nosotros lo queremos transliteralizar, sería: considerad al enviado ungido Jesús, que es el apóstol de nuestra fe. O sea, Él fue enviado y Él es el que nos trae la fe a través de su palabra, a través de su obra. Él es el autor y consumador de la fe. Entonces, nadie, y Él es el que, entonces el apóstol es el encargado, juntamente con el profeta, dice la Biblia, que son los encargados de establecer el fundamento. Ellos no son el fundamento, ellos toman el fundamento. Toman el fundamento, aquí lo toma el apóstol, aquí lo toma el profeta y pone el fundamento. Y sobre ese fundamento se edifica la iglesia. O sea, ellos colocan la obra de Cristo profetizada y revelada por los apóstoles, revelada a los apóstoles, para que sobre esas verdades bíblicas se edifique la iglesia de Dios. ¿Y qué tiene que hacerlo? Ahora, hay 2 clases de apóstoles. Hay apóstoles que son los 12 apóstoles del Cordero. Esos son 12, que eso no tiene nada que ver con lo de ahora. Y hay otros apóstoles que llaman apóstoles del Espíritu. Eso lo encontramos en la segunda carta de los Corintios, capítulo 3. Porque Pablo dice que nosotros tenemos el ministerio del Espíritu. O sea, son apóstoles que el Espíritu Santo equipó para hacer una obra, pero que no es igual a la obra que hicieron los primeros apóstoles, que hay una gran confusión y hay una gran manipulación, y se ha llegado al punto de ya no creer que hay apóstoles. Apóstoles sí hay. Lo que pasa es que no son todos los que dicen que son. Entonces hay que probarlos. Mire que en el Apocalipsis, el mensaje que le dan al pastor de la iglesia en Éfeso: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, tu fe, tu paciencia, que no puedes soportar a los malos, que has sufrido y has tenido paciencia, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Ahí tiene una prueba. Entonces, de que si hay apóstoles y si hay apóstoles falsos, es porque hay apóstoles verdaderos. Es lógico.
Solamente que los apóstoles de ahora no tienen la función apostólica que tenían los de allá, el encargo apostólico. Los apóstoles del Cordero, los que empezaron con el Señor, los 12, eran los encargados de recibir las instrucciones del Señor y transmitírselas a la iglesia. Ya las plasmaron las escrituras. Ahora nosotros no tiene por qué venir ahora que la revelación apostólica, la unción apostólica y dale con lo apostólico, dale con lo apostólico. No, ahora se hacen unas funciones apostólicas, unas tareas apostólicas, unos encargos apostólicos. Entonces es aquel que planta las iglesias, como el apóstol Pablo, pero no las planta sino más. Hoy en día, y perdóneme, hago énfasis en esto para que usted conozca el engaño. Hoy en día un apóstol le da televisión, le da radio, le da fama, le pone de todo a eso, le mete de todo a su ministerio, se hace famoso y enseguida ahora que ellos son la cobertura. ¿Quién dijo que ellos son la cobertura? Creo que Dios da cobertura a través de los hombres, lo creo, pero la cobertura no es de Dios. Eso dice la Biblia. Dice, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Él es nuestro Dios, Él es nuestro Señor, nuestro guía, nuestro protector. Él es la cabeza de la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia, no un hombre. Los hombres somos miembros del cuerpo, miembros ubicados cada uno en un lugar específico, con unos con más responsabilidades que otros. Por ejemplo, nosotros como ministros tenemos que dar cuenta por las ovejas. Usted no tiene que dar cuenta por las ovejas, aunque le toca ayudar a pastorear, la cuenta se la van a tomar al pastor. Entonces, asimismo, nosotros tenemos que aprender. Hay falsos apóstoles. Eso lo dice, lo confirma la carta a los Corintios. Bueno, entonces, ¿qué hace el apóstol verdadero? Planta la iglesia, las establecen conforme al mandamiento del Señor. El Señor le dijo a los discípulos, dijo, vayan por todo el mundo y predican la palabra a toda criatura, hagan discípulos. No es predicar la palabra y dejarlos tirados. Eso ya es otra función, esa es otra cosa. Bueno, y él le dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y le dijo el Señor, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. ¿A quién le mandó las cosas? Se las mandó por medio de su palabra, lo que les habló en su ministerio terrenal, y luego dice la Biblia que él ascendió a los cielos después de haber dado mandamientos por los apóstoles que él había escogido a través del Espíritu. Entonces aquí se combina el apostolado y el profeta, van como de la mano. Y ese es el fundamento, esos son los que nos presentan el fundamento. Entonces tenemos que el profeta Isaías dijo que el Señor iba a morir por nuestros pecados, que como un cordero mudo fue llevado ante sus matadores, como oveja muda, sus trasquiladores, que no abría su boca y que por su herida fuimos curados. Eso es el fundamento del creyente que fue puesto por un profeta. Ahora viene el apóstol y lo ratifica. Por ejemplo, en el Pentecostés se dio esa función, esa fusión. Dijo el apóstol Pedro, dijo, estos no están borrachos. Cuando lo vieron en el Pentecostés, dijo, esto fue lo que dijo el profeta Joel. Y entonces pone al profeta, se apoya en el profeta para demostrar que lo que está pasando y plasmarlo en la escritura como una orden de Dios. Dice, en los postreros tiempos derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y etcétera. Entonces ahí empieza la iglesia. Entonces el apóstol fueron enviados. Ahora, él tiene que plantar las iglesias. Pero no dijo el Señor que fundara misiones. Ahora entiendo que por el crecimiento demográfico de la tierra, de las naciones, pues hay que hacerlo. Y hay que establecer diferencias y de pronto tener una representación legal en cada gobierno, porque Dios manda a someternos a las autoridades. Quiero explicarle esto bien. Por favor, tenga paciencia. Y entonces se necesitan personalidad jurídica, se necesitan permisos y todo eso que tiene el andamiaje que debe tener una iglesia. Pero las iglesias, los apóstoles plantan iglesias conforme a la voluntad de Dios. Entonces nosotros vamos a ver que Dios es el que va a plantar las iglesias. No es el capricho del hombre, no es la emancipación
evangélica, la emancipación de poder que han hecho los hombres. Por ejemplo, el apóstol Pablo salió y entonces él quería pasar a Asia y el Espíritu Santo le dijo, no, él salió. El Señor, el mismo Espíritu dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Se van a predicar la palabra. Van predicando, van haciendo discípulos. Y llegó un momento en que Pablo quiso ir a Asia porque estaba ahí. Y Dios le dijo, no, Señor, no. Después quiso ir a Misia y tampoco le permitió. Después, en el segundo viaje misionero, ellos pudieron entrar y hacer una obra. Y crecieron las iglesias. Se fundó una de las iglesias más poderosas de esa época, que fue la iglesia de Éfeso. Y la de Corinto y toda esa cuestión. Entonces, la pregunta es, lo apostólico hoy se tiene en cuenta los principios de Dios. Entonces esos apóstoles fundaban las iglesias conforme al propósito de Dios, a la dirección de Dios. No es hagamos una aquí, hagamos otra aquí, mandemos esta aquí, vos no estás preparado, no importa, pero andate porque tenemos que competir con la otra misión que ya nos está cogiendo ventaja, está mandando gente que no tiene conocimiento de la palabra, que muchas veces no tienen temor de Dios, que no se han santificado, que no tienen una experiencia con Dios, que no conocen la palabra y empiezan a decir cosas y entonces allí viene el engaño. Allí viene el engaño. Y entonces ya estos apóstoles que no están caminando ni haciendo la obra apostólica como se tiene que hacer, entonces su carácter, puede que ellos no tengan ningún mal, ningún resabio malo, ninguna doctrina todavía mala, pero la forma como lo están haciendo no es la establecida por el Señor, no es la bíblica. Entonces ya ahí empieza a deteriorarse, las cosas no salen y como no salen hay que forzarlas, hay que implementar. Entonces encontramos misiones que están quitando un pastor, nombrando a otros. Si el que los constituye Dios, si a usted lo constituye Dios, ¿por qué lo tiene que desconstituir un hombre? Y entonces están trasteando pastores de un lado a otro. Eso lo hacen los apóstoles. Pablo mandaba a Timoteo para Éfeso, a Títico lo envió a otro lado, en funciones apostólicas le daba autoridad. A Tito lo mandó también a Grecia y toda esa cuestión. Entonces es la dirección de Dios. Eso Pablo no lo hacía a la carrera, Pablo no lo hacía. Pablo de pronto quiso hacer cosas, pero poco a poco fue avanzando en su ministerio, se fue dando cuenta que Dios era el que hacía la obra. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajamos los edificadores. Entonces, un apóstol, ahí empieza el engaño. Entonces el apóstol, por querer mantener su título que él mismo se dio, porque ¿a quién lo constituyó? Imagínense que ahora es que un profeta ungiendo un apóstol. Espere, pero es que es muy diferente. Por favor, estamos tratando de vivir el Antiguo Testamento en este tiempo. No, yo pienso un llamado es un llamado. Yo no veo que a Pablo le hayan ungido. Ella tenía el Espíritu. En el Antiguo Testamento se le ponía una unción que era como que el Espíritu, dando una enseñanza de que el Espíritu Santo estaba como protegiéndolo, como enseñándolo, como guiándolo allí, pero ahora nosotros tenemos el Espíritu dentro de nosotros. Lo único que va a hacer el Espíritu Santo es perfeccionarnos a través de la enseñanza, a través de un carácter dócil, a través de hacer su voluntad. Pero si empezamos a hacer lo que nos parezca a nosotros, estamos ya y bueno, hay una cantidad de errores, pero sigamos adelante. Ahora, esto vamos a leer en la segunda carta de los Corintios, capítulo 11, versículos 13 y 15. Pablo, ayer hablamos de que tenía temor de que fueran engañados en sus sentidos y que se extraviaran de la sincera fidelidad a Cristo. Cuando sigue el contexto, usted sigue viendo que Pablo dice que él predica de gratis. Entonces ahora miremos aquí. Porque estos falsos apóstoles, ahí habla, dice, son obreros fraudulentos. ¿Qué es hacer fraude? ¿Qué es hacer fraude? Pablo viene diciendo que yo voy a predicar de gratis, usted en su casa lee el contexto, dice yo voy a predicar de gratis para quitarle la ocasión a ellos.
voy a predicarle gratis para que ellos no se aprovechen de ustedes. Entonces ellos estaban exigiendo dádivas y exprimiendo el pueblo a causa de, o por causa del dinero, por causa de su famoso apostolado. Y le dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Entonces se disfrazan. Cuando uno se disfraza, uno no tiene el carácter. Si, por ejemplo, hay alguna escena de teatro y alguien, no hay una mujer, y alguien tiene que disfrazarse de mujer, o lo hace para hacer reír a la gente, pero él no es una mujer, él es un hombre que está disfrazado de mujer. Pasada la escena, pasada la función, él vuelve otra vez a su estado normal. Entonces este está disfrazado, se disfraza. ¿Por qué? Por la avaricia. Y entonces dice, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Entonces aquí tenemos un problema, y es que Satanás se hace pasar como un espíritu de luz. Entonces va a traer la oscuridad y muchos van a recibir tinieblas pensando que reciben luz. Y la luz es la enseñanza. El mandamiento es lámpara, la enseñanza es luz. Entonces, si nos dan una enseñanza que no corresponde a las escrituras, entonces nuestra mente se va a llenar de tinieblas. Por eso hay tanta herejía, por eso hay tantas creyentes equivocados, tanta perversión y tanto abuso que ha blasfemado el nombre del Señor. Poca gente quiere hoy recibir al Señor, pero esto es producto de delante un par de versos en Mateo que entonces dice, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Y dice, así que no es extraño si también sus ministros, o sea que los falsos apóstoles no son ministros de Cristo, son ministros de Satanás. Lo dice la Biblia, se lo repito bien despacio. Los falsos apóstoles no son ministros de Cristo, según la segunda carta de los Corintios, capítulo 11. Dice, son ministros de Satanás, están disfrazados como ministros de Cristo. Así que yo sí que me he encontrado gente disfrazada del apóstol Pablo, gente disfrazada del apóstol Juan, gente disfrazada del uno del otro. Entonces, aquí dice, y dice, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿Cómo es el fin de ellos? ¿Qué se hace en obra de ellos? Obra de iniquidad por engaño. ¿Cómo va a ser el fin de ellos? Condenación por el mismo engaño los va a condenar. Ahora, entonces ese es el primer ministerio. Entonces ahí vemos que hay falsedad en los ministerios. Luego los profetas, es uno que anuncia un mensaje para corregir al pueblo. Ejemplo, para conducirlo al arrepentimiento, tenemos ejemplos. Juan el Bautista. ¿Cuál era la función de Juan el Bautista? Enderezar los caminos torcidos del Señor. ¿Quién había torcido los caminos del Señor? Las malas enseñanzas, la tradición de judía en esa época. Y Jonás era otro que fue a Nínive y dijo, bueno, de aquí a 40 días, ese era el mensaje del profeta, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Pero ¿qué ocurre ahora? ¿Cuál es el problema ahora? El problema ahora es que viene el profeta fulano de tal a decirte, varón de Dios, Dios te va a prosperar, vas a construir un templo de tantos pisos, con tantos lujos, de tantos dólares para tantas personas, y así dice el Señor, lo vas a construir sin deberle un peso a nadie, yo te proveeré, y eso levanta el ánimo, eso motiva a la gente, y enseguida viene el garrotazo del siglo. El Señor dijo que lo íbamos a construir, ahora estamos comprometidos con esa palabra, recibimos esa palabra profética y ahora todo el mundo haga, traiga sus ofrendas, ¿quién da más? A ver, los de 1000 aquí, los de 1.000.000 aquí, los de 5 millones acá. Entonces clasifican a la iglesia, la categorizan, hágase socio del ministerio, vale $50,000. Hay un apóstol que tiene socios de ministerio. ¿Cuándo el Señor hizo socios de ministerio? ¿Cuándo el apóstol Pablo tuvo socios de ministerio?
cuándo tenían que pagar $50,000 al año por sentarse en la primera fila? Si el Señor dijo, no hagan como los hipócritas, está hablando de los fariseos, que apetecen los primeros lugares en las reuniones, en las plazas, en las sinagogas. Entonces, yo pregunto, ¿a dónde hemos llegado? Entonces ahora, un profeta es uno que anuncia para corregir al pueblo. ¿Qué se predica hoy en día? Se trae un profeta y no se habla de pecado, no se habla de inmoralidad, no se habla de consagración. No es como los profetas que nosotros conocemos en la palabra, que anuncian buenas nuevas, porque ellos también predican la palabra, predican para que la gente se arrepienta. Son los encargados de confrontar al pueblo con el pecado, no acusar al pueblo, confrontarlo con el pecado. Ese es un profeta, uno que tiene un mensaje de Dios. Ese va a predicar un mensaje de Dios. Él no va a pregonar un mensaje del Dios dinero, no va a pregonar un mensaje de este mundo. Es un mensaje de Dios que lleva al arrepentimiento, que produce convicción, que corrige, que exhorta a la iglesia, que hace caminar a la iglesia. Bueno, avancemos. Los falsos. Hay un mensaje contrario al de los espíritus de las escrituras. Su mensaje es halagüeño y de bienestar. Y entonces no importa la condición espiritual del pueblo. Yo he visto gente en una iglesia. Así te dice el Señor, varón de Dios. Yo conozco tu corazón. Ahora te unjo para que seas profeta de las naciones. Y entonces, y a los 15, 20 días, asesinaron a ese hombre. ¿Se equivocó Dios? Pues la Biblia dice, déjenme les leo un versículo. En Deuteronomio capítulo 18, versículo 18 al 22 dice, profeta les levantaré de medio de sus hermanos como tú, y está hablando de Cristo, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo mandare, porque Jesucristo vino a ser profeta del Señor, vino como profeta a anunciar la voluntad de Dios. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Y dice luego, el profeta que tuviera la presunción, hermanos, es ley. Esta es la palabra de Dios. Esto no ha pasado. Estas son leyes espirituales, son lecciones y están escritas como ejemplo para nosotros. Dice, el profeta que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él. Vemos profetas que han declarado la muerte de Maduro, vemos profetas que han profetizado la elección de una mujer como presidenta en el Ecuador, sucedió ahora unos cuantos años atrás. Vemos profetas que dicen que va a venir esto, que va a venir lo otro, que va a venir la plaga, que va a venir la chucha, que va a venir todo. Y entonces, y el pueblo de Dios sigue detrás de ellos. No hubiera tanto muñeco si no hubiera quien se los echara al hombro. Y es así. Bueno, evangelistas es el que anuncia las buenas nuevas de salvación. ¿Hay falsos evangelistas? Claro, aquellos que predican a un Jesús diferente. Ya vimos que Pablo dice, temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, sean extraviados. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús diferente al que les hemos predicado, entonces el Jesús que nos salva a nosotros, Jesús que murió en la cruz del Calvario, derramó su sangre, lo hizo por amor, nos establece un nuevo pacto, y no es un Jesús que le dice todo te va a ir bien, ven a Cristo, Él cambia tu vida, ven, recibe la bendición, vas a ser feliz, vas a hacer esto, se acabarán los problemas. ¿Quién dijo? Si el Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero tened fe, yo he vencido al mundo. Lo que nos mandó a vivir es por fe. El justo por su fe vivirá.
Y si usted se va a llegar al Evangelio y le van a dar un coche nuevo y todo, una mansión nueva y todo, ¿para qué necesita la fe? Piénselo. Hay un mensaje. No estoy en contra de la prosperidad, yo creo en la prosperidad, es parte de la doctrina bíblica, es parte de la escritura, es parte de la bendición de Dios, es parte, amado, yo quiero que tú seas prosperado en todo, y que tengas salud, así como prospera tu alma. Tu prosperidad depende de que tu alma prospere espiritualmente. Escúchelo bien, tu prosperidad depende de que tu alma prospere espiritualmente. Punto. Entonces, predican un Jesús diferente. El apóstol Pablo lo advirtió en la misma carta a los Corintios, en el capítulo 11. Ahora, falsos evangelistas. Ahora, falsos pastores. Claro, hay un capítulo de Ezequiel que habla de los falsos pastores. Un pastor, el Señor le dijo a Pedro, ¿tú me amas? Sí, Señor. Dijo, apacienta mis ovejas, alimenta mis ovejas, cuida mis corderos. Apaciéntalos, cuídalos, alimentalos, susténtalos. Un pastor es uno que alimenta, que cuida y que defiende a sus ovejas del lobo, de los falsos. ¿Cómo? Advirtiéndolos, enseñándoles la palabra, alimentándolos, nutriéndolos. Una oveja no tiene por qué alimentarse cada 8 días. Así como usted necesita el alimento para su cuerpo físico, así mismo necesita y debe tener alimento permanente para su espíritu, fortalecerse. Entonces, esos pastores falsos, ¿quiénes son? Esos no alimentan las ovejas. Ellos, dice en Ezequiel 34, que ellos se apacientan a sí mismos, se cuidan ellos mismos. Ellos no les importan, son asalariados. El Señor dijo en Juan 10, el asalariado ve venir el lobo y arranca a correr porque no son las ovejas de él. Pero el buen pastor, y ojo con esto, muchos son pastores buenos. Está bien. Pero Dios no dijo que era el pastor bueno, dijo el buen pastor. El buen pastor es el que hace la función en la debida forma. El pastor bueno es el que agrada a las ovejas. Que hay una diferencia. Una cosa es ser buen pastor y otra cosa es ser un pastor bueno. Un pastor bueno para mucha gente es el que alcahuetea, el que permite, que convierte la gracia en libertinaje. Ya todo eso lo hemos hablado. Bueno, y para ir concluyendo, entonces los maestros, algunas versiones antiguas como la versión Bower Cantera de 1957, no traduce maestro, traduce doctores. Y a unos constituyó Dios, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y doctores. Entonces aquí, entonces uno tiene que entender todas estas cosas. La palabra en griego, didáscalos, es un instructor. General específicamente es un doctor, es un maestro, es un padre de familia, es uno que enseña con un carácter paternal que hace que ese genere una descendencia de esa calidad, de ese estilo, de esa enseñanza, de esa simiente. Entonces mire que nosotros a veces no entendemos el idioma espiritual. Y gracias a Dios porque nos da la oportunidad de poder compartir con ustedes esto. Ahora, miremos, un maestro se destaca por su perfección, ese dice el diccionario de la lengua española. Se destaca por su perfección y relevancia dentro de su género porque está hecho con maestría. Acuérdese que los ministerios tenemos que perfeccionar a la iglesia. La iglesia perfeccionada va a hacer la obra del ministerio. ¿Cómo? Con dones ministeriales. Perdóneme hermano, pero yo se lo quiero hacer entender de una forma sencilla. Usted está bajo un ministerio magistral. Es normal que usted sea maestro de la palabra. Dios lo unca, lo llame y lo use como maestro de la palabra. ¿Por qué? Porque los maestros engendran maestros, los evangelistas evangelistas, los pastores pastores, y los profetas profetas y los apóstoles apóstoles. Es lógico, porque esas son unciones. No es que se han heredado los cargos, no estoy hablando de familia, estoy hablando de familia espiritual, de iglesia.
No estoy hablando de que mis hijos tienen que ser los pastores, no, 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 no. Estoy hablando de que la maestría y la perfección y la relevancia dentro de su género es que él está hecho con maestría, entonces él sabe hacer las cosas, sabe enseñarlas perfectamente, y cuando uno recibe la enseñanza correcta de la persona correcta, pues uno va a andar de forma correcta. Es una persona que enseña o forma especialmente aquella de la que se reciben enseñanzas muy valiosas. Entonces, las enseñanzas de un maestro son de mucho valor, son fundamentales, son básicas, abarcan todo el contexto de las escrituras. Desafortunadamente ya casi no hay maestros, porque ahora todos se volvieron apóstoles y profetas y en fin. Los falsos, hay maestros falsos, sí, son los, si el maestro da una generación continua, porque está hecho con maestría, se lo repito, es un instructor, es un doctor, es un maestro, es un padre de familia. Si él es el maestro, el que empieza una familia, él va a tener una descendencia. Pero ¿cuál es el falso maestro? El que trae orfandad a la iglesia por causa de su instrucción. Enseñanzas que no llevan a ninguna parte, que no conducen a ningún lugar, que no promueven los ministerios, que no promueven la fidelidad a Dios, donde Dios no es glorificado, donde todo anda manga por hombro, donde únicamente son sus pensamientos, sus conceptos, que usa el humanismo, usa los conceptos del mundo. Entonces trae orfandad. De un momento a otro ya no hay ministros en su iglesia, ya esa camada se terminó, ya no produce, hay esterilidad en la iglesia. Estoy hablando de en la formación ministerial. Y fuera de eso, las ovejas no tienen identidad. Y por supuesto, no reciben herencia. Herencia de las promesas de Dios. Porque pues todo esto hay que analizarlo a la luz de la palabra. Entonces, mirad que nadie os engañe. Mire, hoy trajimos el engaño para que usted vea que, porque usted siempre dice, no, yo no voy a... Usted está pensando de pronto en los testigos de Jehová. No se preocupe, ellos están en sus lados, nosotros estamos en nuestro lado. Estamos pensando en la idolatría. No se preocupe, usted no va a ser engañado con un ídolo, porque usted sabe perfectamente que Dios abomina la idolatría. Que de pronto el engaño va a ser que va a venir a saber quién. No, de entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas infladas para arrastrar tras de sí al rebaño. Ya vimos que eso lo advirtió el Señor, lo advirtió Pablo, lo advirtió Pedro y lo ratificó otra vez. Santiago también lo advirtió. Judas lo advirtió. Entonces, yo quiero terminar aquí esta parte. Entonces el engaño, viendo los falsos cristos, los falsos ungidos, que se disfrazan como obreros del Señor, como ministros de luz, pero son ministros de Satanás, también hace su obra. Entonces por eso el apóstol Pablo dice, en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe escuchando espíritus engañadores. ¿Y cómo espíritus engañadores? Y doctrinas de demonios. ¿Quiénes las van a esparcir? Pues predicadores. No diga eso, pastor, que se va a ganar un problema, lo van a excomulgar, lo van a sacar de toda parte. Eso lo dice la Biblia. A mí no me alega, aléguele al Señor y a la Biblia. Se disfrazan como ministros de Jesucristo, pero son ministros de Satanás. No le están sirviendo a Dios sino al diablo. Por eso hay tanto desenfreno, por eso hay tanto equívoco, por eso hay tanta división, por eso hay tanto enemigo, por eso hay tanto blasfemia, por eso hay tanto criticón, y por eso hay tantos que acusan a los buenos para poder levantarse, se apoyan para poder subir, no importa cuántos pisoteen. Eso debe quedar claro. Como primera parte de esta enseñanza, lo que de las señales que dio el Señor, mirad que nadie os engañe, porque se levantarán falsos cristos. Entonces ya estamos definiendo qué son los falsos cristos, y luego vamos a seguir con las otras señales, y vamos a
concluir en que esto es la apostasía y que esta apostasía desemboca en la venida del anticristo y que ese ambiente espiritual del anticristo ya se está desde el tiempo de Juan en el capítulo 2 versículo 18 de su segunda carta, que lo escribe más o menos ya en su ancianidad, más o menos en los años 90 o 95, dijo que ya está en acción ese misterio de la iniquidad. Dijo el apóstol Pablo, y Juan dice que ya han habido muchos anticristos y que por eso sabemos que es el último tiempo. Entonces estamos viendo ese tiempo, y cuando se revele el anticristo, entonces se va a oponer a todo lo que sea Dios o sea objeto de culto. Las iglesias cerradas en este momento no es más que un ambiente espiritual que se está mostrando ya en esta gente que están haciendo esto. Ha llegado a un nivel alto en el cual ya ese ambiente espiritual, ya el Espíritu Santo no se mueve tanto en las iglesias, se está moviendo otro espíritu diferente, porque la gente lo ha tolerado. Bien lo toleráis si viene alguno predicando otro Jesús diferente, o si recibís un espíritu diferente. Y ayer hablamos de otros espíritus diferentes que hay. Entonces la exhortación, la advertencia es que nadie nos engañe, que nadie nos engañe, porque vendrán muchos haciéndose pasar por Cristo. La palabra Cristo es ungido, y estamos hasta la coronilla de ungidos, que no sabemos de dónde es, de dónde proviene la unción que profesan tener. Démosle gracias a Dios, oremos, tome sus notas, revíselas, y nos vemos mañana para continuar con la ayuda de Dios. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo te damos gracias, bendecimos tu nombre santo, glorificamos tu presencia, exaltamos tu poder, te damos gracias, bendecimos tu nombre eterno y te damos toda la gloria. A ti, Espíritu Santo de Dios, que nos enseñas provechosamente. A ti, Espíritu Santo, que nos guías, que pones palabra, que nos das, Señor, consuelo con las Escrituras, para saber que nuestro Dios es un Dios bueno que cuida de nosotros, Señor, que nos ha dado promesas, Dios mío, Señor. Bendito Dios, que si somos fieles, Dios mío, nos librará de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los moradores de la tierra, que necesitamos de ti y necesitamos, Dios mío, enderezar nuestros pasos, enderezar nuestras sendas, Dios mío, hacer un alto en el camino, mirar las sendas antiguas, escoger la mejor senda y andar en ella, como dijo el profeta Jeremías. Ayúdanos, Señor, para que día a día nuestro corazón se pueda abrir a tu verdad. Bendice cada hermano, bendice, Dios mío, cada familia, Dios mío, que se ha reunido con nosotros hoy para participar de la palabra. Dales un espíritu de sabiduría y de revelación, de entendimiento, y que sin apasionamiento, Señor, sin juzgar a nadie, sin condenar a nadie, sin hacer comparaciones, puedan recibir tu palabra, Señor. Bendito Dios, con firmeza en su corazón, atesorarla y saber, Señor, que tú estás a la puerta y que tú estás llamando al arrepentimiento, que como iglesia tenemos que abrir el corazón, Padre, para tener una comunión íntima contigo a través de la palabra y de la oración. Bendecimos tu nombre. Yo bendigo cada hermano, cada familia que está representada en ellos, Señor. Declaro que la sangre de Cristo está sobre nosotros, que, Señor, la sangre de Cristo no puede, Dios mío, Señor, bendito Dios de los cielos, impedir, no puede, Dios mío, Señor, ser burlada. Que la sangre de Cristo hace diferencia, que el destructor verá la sangre y pasará de largo, no podrá tocar nuestras casas. Yo declaro bajo la sangre de Cristo la iglesia, yo declaro bajo la sangre de Cristo cada hermano, cada creyente, Dios mío, cada hermano que se ha unido con nosotros, y declaro, Señor, que tú eres fiel y poderoso para guardarnos sin caída y preservarnos sin mancha. Guarda tu iglesia de todo error, de toda falsedad, de todo engaño y de toda falacia. Y levanta hombres y mujeres, Dios mío, entre estos que están aquí, Señor, que anuncien la verdad de Cristo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te damos gracias, y que la bendición del Padre, la bendición del Hijo y la bendición del Espíritu Santo estén, Señor, dando testimonio de tu palabra en Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones para todos, hermanos. Muchas gracias por su acompañamiento, muchas gracias por su participación, y muchas gracias porque yo sé que estas cosas van a quedar grabadas en su corazón,
y que al menos vamos a tener un poco más de discernimiento para no dejarnos engañar, porque el Señor dijo, mirad que nadie os engañe. Dios les bendiga y con la ayuda de Dios mañana estaremos dando continuidad a esto. A las 7 de la mañana tenemos tiempo de clamor devocional. Dios les bendiga a todos y no alcanzo a leer todas a los hermanos que están ahí, son bastantes y entonces mañana vamos a reconocer ahí su participación. Dios les bendiga y hasta la próxima.